Este es un top que yo personalmente te recomendaría no mirar. Y sin embargo, estoy seguro de que no podrás evitar hacerlo. Es parte de la naturaleza humana. Nuestra curiosidad y nuestro morbo son más fuertes que nuestro sentido común y a pesar de ser advertidos de que nos vamos a sentir peor después de cierta experiencia, no resistimos el deseo de pasar por ella y sobrevivir para contarlo. No es la primera entrega de esta truculenta saga, y sin embargo, sea la más condimentada de la serie, mediante la cual vas a llegar a conocer realidades que desearás poder borrar de tus recuerdos, pero que existen aquí mismo, en el mundo donde vives, a tu alrededor y algunas hasta te acechan de forma inevitable. Número 7. Hay un dicho que dice, sobre gustos no hay nada escrito. Cada persona tiene sus preferencias, sus costumbres, y no debería ser juzgada por aquello que se le antoje probar en la medida que no moleste ni dañe a nadie. Por otra parte, hay dietas y menús que como sociedad condenamos tajantemente y que nos resultan un tabú. Sin duda el más truculento es el canibalismo, cuya sola mención nos estremece, siendo una práctica que asociamos frecuentemente a situaciones de supervivencia extremas, como la tragedia de los Andes. Lo que quizá no sabemos o simplemente tratamos de no pensar en ello es que en nuestra sociedad occidental existe una forma de canibalismo que está cada vez más de moda y más difundida. Se trata de la costumbre de muchas madres de comerse la placenta luego de parir. Inspiradas en una visión naturalista del proceso y siguiendo lo que llaman el ejemplo de las hembras en muchas especies que practican el comerse su placenta luego de parir, y bajo la guía de innumerables gurús que resaltan los beneficios del consumo de la misma, más y más madres optan por pedir que les traigan su propia placenta para devorarla con satisfacción, creyendo que será beneficioso para ellas y para el bebé recién nacido. Es cierto que algunas mujeres un poco más pudorosas recurren a la fórmula de ingerirla deshidratada en cápsulas, una especie de versión light. Pero muchas publican en las redes recetas para preparar esas gelatinosas vísceras empapadas de líquido amniótico y sangre humana, siendo la preparación de la lasaña la forma más popular de consumo según varias fuentes médicas, habiendo hospitales que ofrecen la preparación como parte de sus servicios postparto. Sí, por increíble que parezca, hay madres puristas que la ingieren cruda y recién sacada en el momento del parto, lo cual no está prohibido en absoluto, siendo estas placentas limpiadas de los grumos sanguinolentos que tienen por las enfermeras. Lo curioso es que cada vez son más los estudios que demuestran que el consumo de placenta no representa beneficio alguno para la madre y que de hecho podría resultar hasta dañino, ya que son elementos de desecho que contienen varias sustancias químicas y orgánicas que son tóxicas a determinadas dosis. Es cierto que muchos animales lo hacen, pero si este fuera el argumento, también es cierto que muchos animales se comen sus propias heces. Número 7. Número 6.
Quizá muchos en la audiencia han oído que el colágeno y otros productos de uso cosmético se elaboran con fetos muertos, los cuales se licúan y procesan con este fin para ser luego colocados en el rostro de las mujeres y, ¿por qué no?, hombres que desean verse más jóvenes y radiantes en una suerte de vampirismo de la vida real. Pero lo que quizá estabas mejor sin conocer es que de hecho tales historias y rumores tienen una base real y que los fetos sí realmente se usan para hacer productos cosméticos. Los mismos se venden para ese fin y para más INRI como productos de altísima calidad y no siempre advirtiendo a sus consumidores del origen de los ingredientes. Ingredientes que suelen ser de las clínicas de aborto, tanto legales como clandestinas. Desarrollado por la compañía suiza Neocutis, el producto de belleza ha motivado un intenso debate en Estados Unidos, donde se vende a través de Internet. La crema fue diseñada y elaborada de forma experimental en la Universidad de Lausana, en Suiza, utilizando para ello los tejidos de la piel de un feto de 14 semanas, producto de un aborto. La sustancia obtenida no solo hace desaparecer las arrugas, sino que acelera de forma importante los procesos de cicatrización y reparación de quemaduras. Uno de los creadores del producto, Patrick Holfeld, asegura que los beneficios obtenidos con el mismo se destinan a crear remedios para las víctimas de quemaduras. Argumentó que no le preocupan las implicaciones morales que se puedan hacer sobre el uso de las células de un feto humano licuado para elaborar cosméticos, ya que los resultados obtenidos por la crema al aplicarla en arrugas, quemaduras y heridas de difícil cicatrización son simplemente espectaculares. Y de hecho, el laboratorio no se reservó el producto para sí, sino que licenció su fórmula a laboratorios de todo el mundo. Así que quizá la próxima vez que beses el rostro terso y fresco de alguien que cuida su piel, estés probando ni más ni menos que el sabor de un montón de cadáveres nonatos licuados y procesados. Número 6. Número 5. Dormir es nuestro momento más vulnerable. Los sentidos se reducen al mínimo indispensable. Nos desconectamos de la realidad, perdemos la conciencia de todo lo que nos rodea y quedamos generalmente inmóviles y a merced del entorno. Es por ello que históricamente los seres humanos han dejado siempre al menos a una persona de guardia durante las cacerías o las guerras, para que vele y vigile mientras el resto duerme indefenso. Al dormir, somos vulnerables en más de un sentido, y esto causa que un gran número de muertes ocurran durante el sueño. Por ejemplo, la cuarta parte de los ACV fatales, es decir, los que terminan en muerte, ocurren mientras la persona duerme. También un porcentaje similar de los infartos mortales, de los aneurismas y de un montón de formas de morir en las cuales la persona ni siquiera se entera que murió, son porque simplemente se acuesta a dormir para jamás despertar. Así que si eras de los que temen a morir mientras duermes, haces bien. Es más común de lo que pensabas y de lo que sabías. Pero, ¿por qué ocurre esto? Al estar dormidos,
estamos ajenos a los síntomas que experimentamos y que, de estar despiertos, nos harían buscar ayuda o llamar a un médico. Por ejemplo, los mareos y desmayos previos que se experimentan como advertencia antes de los eventos fatales, simplemente no los sentimos o no podemos buscar ayuda. Una persona puede sufrir un desmayo dormida, ¿sí? Luego salir del desmayo y morir durante el sueño un par de horas más tarde. Algo que de estar despierta no le hubiera sucedido, ya que tras despertar del desmayo hubiera llamado a un médico. La apnea, la respiración entrecortada, los dolores del pecho, la confusión y una infinidad de síntomas que preceden a los infartos, a los ACV y a los aneurismas pueden suceder mientras dormimos sin que nos enteremos y por tanto sin que hagamos nada al respecto. Falleceremos sin enterarnos jamás de qué fue lo que nos ocurrió, lo cual es sumamente frecuente y no podemos hacer nada al respecto por evitarlo, ya que es posible que nos sintamos perfectamente bien a la hora de acostarnos y un par de horas después de dormir los eventos se sucedan y terminemos en el sueño más profundo de todos, el de la muerte. Número 5. Número 4. Pocas imágenes evocan en nuestra mente más fragilidad que un bebé. Inocentes, desvalidos, totalmente a merced de los tratos que los adultos les dispensemos y totalmente dependientes. Los bebés son, para la mayoría, seres adorables y enternecedores, y seguramente no existe tortura mayor para un padre o una madre que escuchar el llanto de su bebé, dado que implica que la criatura está sufriendo alguna clase de dolor que los padres lucharán a toda costa por evitarle. Teniendo esto en cuenta, seguramente estabas mucho mejor antes de saber que hasta la década de los 80, en los Estados Unidos, se consideraba que los bebitos no sentían dolor, ya que se asumía que no tenían desarrollado el sistema nervioso. Debido a esto, cuando tenían que practicarle una operación a un bebito, desde la remoción de un tumor hasta la desinfección de una herida, o desde el enderezamiento de sus frágiles huesitos hasta la corrección del labio leporino, y tantas otras intervenciones que ameritan ciertos bebés, en esos momentos de cruda cirugía, simplemente no suministraban anestesia a las criaturas. Todos los bebés de Estados Unidos antes de la década de los 80 pasaban por invasivas y complicadas cirugías sin la menor anestesia, y los desesperados llantos que lanzaban en medio de cortes y suturas se atribuía a la ausencia de la madre. Desde luego, en gran parte de Latinoamérica se seguía el mismo ejemplo. Solo en esa década, los estudios demostraron no solamente que los bebés eran capaces de sentir dolor, sino que de hecho eran más sensibles al dolor que los mismísimos adultos, debido a la mayor concentración de terminales nerviosas en un espacio más reducido. Por tanto, a partir de allí, comenzaron a aplicarles anestesias locales y generales a las criaturas antes de operarlas. Todos los bebitos operados antes de 1986 sufrieron tormentos indecibles sin poder hacer nada al respecto. Sin duda están en la raíz de los problemas psicológicos de más de un adulto hoy, ya que deben haber dejado heridas indelebles en la psiquis en formación tal como a ti ahora
te dejará este conocimiento una huella imborrable en tus pensamientos. Quizá ahora entiendas un poco mejor los problemas mentales de tus padres o hermanos mayores nacidos en los 70 y principios de los 80. Número 4. Número 3. Siguiendo un aparente orden lógico, hemos comenzado hablando de placentas, de fetos, pasando luego a los bebitos y llegamos finalmente a la maternidad. Ese proceso que permite que nuestra especie no se extinga y que llena de alegría a la madre y al padre de cada criatura que nace, siendo el ser madre un hecho digno de admirar y de celebrar, pues representa la llegada al mundo de un nuevo ser. Pero un recorrido a algunas estadísticas relacionadas a la maternidad nos crearán seguramente un nudo en la garganta por lo que implican. Por ejemplo, conocer lo que estábamos mejor sin conocer. La edad que tenía la madre más joven de la historia. Se llamaba Lina Medina y fue una niña peruana de solo 5 años tiene. En el año 1938 se convirtió en la persona más joven en dar a luz a un bebé vivo. Según los especialistas que la trataron, la niña tuvo su primera menstruación con 8 meses y cuando dio a luz tenía los órganos sexuales totalmente desarrollados. Su diminuto hijo, pese a todas las complicaciones, sobrevivió y vivió junto a su mamá, haciéndose pasar por su hermano pequeño para evitar el escarnio público. Recién cuando el niño cumplió 10 años y su madre tenía solo 15, se le reveló el gran secreto. Su hermana era su madre y cuando lo dio a luz, hacía solo un par de años que ella había dejado de tomar teta. Nunca se llegó a conocer la identidad del padre del bebé. La identidad del padre y las circunstancias en que una niña de 5 años dio a luz quitan el apetito y el sueño a cualquiera. Más si tenemos en cuenta que un embarazo lleva 9 meses y que probablemente a esa edad la pequeña Lina no quedó embarazada al primer intento. La niña, incluso de adulta, se negó siempre a decir cómo había sucedido. En un principio se sospechó que se trataba de su propio padre, quien había abusado sexualmente de ella. Pero tras una investigación exhaustiva, no se encontraron pruebas y fue absuelto, quedando la identidad del degenerado que dejaría su huella en la historia como el hombre que embarazó a la madre más joven del mundo en el más absoluto anonimato, por lo cual ni siquiera podemos maldecir su nombre. Número 3. Número 2. Es llamado por todos el mejor amigo del hombre. Hay de hecho frases que lo colocan por encima de los seres humanos desde el punto de vista moral, diciendo: mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Sin duda, los perritos han sido los compañeros más cercanos de los seres humanos desde tiempos inmemoriales, no solo sirviendo como mascotas y animales de compañía a los que no solo mimamos y cuidamos, sino que entrenamos para que nos ayuden a cazar, a pastorear, a rastrear, a encontrar personas perdidas, a rescatarlas y a alertarnos del peligro. Los perros han salvado vidas humanas de todas las formas posibles. Con el perdón de los caballos, pero no existe otro animal sobre la tierra al cual el ser humano le deba tanto como al perro, y en general
Siendo conscientes de ello, les damos un sitial de privilegio en nuestra sociedad, considerándolos muchas veces como semejantes a nosotros. Sin embargo, en algunas regiones del mundo, el aprecio por los perros no pasa por su lealtad, por su cariño, ni por sus capacidades, sino por su sabor. Así es, en muchos países, especialmente asiáticos, se consume la carne de perro. Esto probablemente lo sabías. Lo que quizá no sabías es que en China existe la creencia de parte de los criadores de perro para consumo humano de que el dolor aumenta el sabor de la carne de estos animales. La deja más tierna y más sabrosa, y por tanto someten a los animalitos que van a sacrificar para comer a las más terribles torturas antes de matarlos. A veces, incluso, llegan a cocinarlos vivos, considerando la carne de perro preparada de esta forma un auténtico manjar. Es más, la carne de perro torturado es tan valorada en algunas regiones de China que una vez al año se realiza un festival en honor a la misma, donde la gente concurre y consume kilos y kilos de esta carne asada de perros recién torturados o retorcidos en las parrillas aún vivos, pero desollados y con los dientes arrancados para que no lastimen a nadie. Se trata del Festival de Yulin y los videos del mismo no te los puedo mostrar, aunque no te será difícil obtenerlos y verlos. Algo que en realidad no te recomiendo si eres un amante de los perros. Los grupos de derechos humanos y animales han documentado extensamente este salvaje festival, describiendo que los perros son hacinados en jaulas, donde adultos y niños pasan y los pinchan, creyendo que con esto saborizan más la carne, como si de echarles sal se tratara. También son desollados y quemados vivos antes o durante la cocción. Durante días, toda una ciudad no se dedica a otra cosa más que torturar, cocinar y comer perros que, se dice, son abandonados de la calle, pero que también es vox populis que muchos de ellos, a juzgar por sus razas, son mascotas robadas de sus dueños, pasando de reposar cómodamente en un sofá y alimentarse a ración balanceada, acariciados y amados por una familia, a una sucia jaula de alambres de púa, donde se les arranca la piel, se les echa sal en la carne viva y se los tira en una parrilla, tras quitarles los dientes con una pinza. Lamentablemente, este es un caso en el cual, si bien estábamos mejor sin saber, quizás sea bueno que más y más gente lo sepa para que, algún día, tal barbarie se termine de una buena vez. Y antes de pasar al siguiente puesto, estás autorizado a pausar el video e ir a abrazar fuerte a tu perrito, algo de lo cual seguramente te vinieron ganas. Número 2. Número 1. Si hay algo que seguramente todos estamos mejor sin saber y que, afortunadamente, casi ninguno sabe, es la hora de nuestra muerte. La muerte representa el temor último de todos nosotros. La perturbadora música de fondo de nuestra vida, la cual intentamos no escuchar, no pensar en ella. Imaginar en que tarde o temprano todos los que conocemos van a morir y nosotros mismos también. Dado que la muerte es tan temible y temida, y dado que seguramente todos sabemos que vamos a morir, ¿qué podrías llegar a saber que te amargue aún más
esa inevitable perspectiva. Pues bien, algo que seguramente no sabías y que estabas mucho mejor sin saber por sobre todas las otras cosas, es que la muerte, desde el punto de vista subjetivo, no es tan repentina como creemos. Según varios estudios hechos en el campo de la medicina, especialmente de la tanatología y de la medicina forense, una vez muertos por lo menos por unos minutos, nuestro cerebro sigue vivo, seguramente consciente de que ya estamos muertos y de todo lo que nos rodea y sin poder hacer nada al respecto. Pero hay más. Los mismos estudios sugieren que el cerebro demora en apagarse por completo incluso varias horas y se ha podido registrar cierto nivel de actividad cerebral en personas luego de su muerte clínica. Se ignora el grado de conciencia que mantenemos luego de expirar y por cuánto tiempo lo mantenemos. Pero la cantidad de relatos de experiencias cercanas a la muerte o post-mortem sugieren que de hecho seguimos bastante vivos después de dar el suspiro final y en algunos casos conscientes. No son pocos los pacientes que, tras ser declarados muertos, han podido, una vez revividos, relatar que escucharon las conversaciones de las personas en la sala, ver los rostros de los médicos y un montón de detalles más en medio de la peor de las impotencias. La impotencia de querer decir que aún estaban vivos. El doctor Sam Parnia, un experto en el campo, lo explica así. Se pierden todos los reflejos del tronco encefálico. Todo eso desaparece en ese periodo de tiempo entre 2 y 20 segundos. Aún así, nuestro órgano pensante puede tardar horas en apagarse por completo. En ese tiempo, quizá escuchemos a nuestros seres queridos llorando sobre nuestro cuerpo. Quizá los sintamos abrazarnos y besarnos. Es posible que luego nos tapen el rostro y nos abandonen para llevarnos poco después a una fría morgue, donde quedaremos encerrados en un depósito a solas en la total oscuridad, quizá con un grado de conciencia que nos permita entender exactamente nuestra situación y haciendo toda la fuerza del mundo por mover un solo dedo sin poder siquiera pestañear y sin poder lograr absolutamente nada. Ahí quizá nos invadan los deseos de gritar para despertar de ese mal sueño que es nuestra propia muerte, sin poder siquiera gritar, ni llorar, ni hacer absolutamente nada, salvo esperar y especular sobre cómo será desaparecer para siempre en la nada. Esas horas de las que habla el doctor Sam Parnia, que demora el cerebro en apagarse por completo, podrían ser las peores de nuestra vida. Y lo peor es que nunca lo sabremos, sino hasta que lo estemos padeciendo. Un destino inevitable al final, el cual quizá incluya, si se hace lo suficientemente rápido, una autopsia o un embalsamamiento. O sea, la extracción de nuestros órganos mientras estamos desnudos e inertes en una cama, pero conscientes de todo lo que nos hacen. Algunos médicos especulan que, dado que el cerebro aún no se ha apagado y el sistema nervioso sigue intacto, quizá sea posible percibir cierta forma de dolor. No sabemos cuándo se terminará de apagar todo, cuándo dejaremos de pensar. Allí estamos percibiendo cada vez menos. Sabemos que no hay vuelta atrás. Así que, de hecho, la muerte no es tan súbita ni rápida como seguramente pensaste. Salvo, claro, que te aplastaran la cabeza y el cerebro con alguna prensa, evitando así que el mismo siga teniendo alguna actividad mientras se apaga del todo. De todas las perspectivas posibles,
la de permanecer conscientes pero inmóviles, incluso durante horas después de morir, es seguramente la más aterradora, y apuesto que en más de una ocasión, por las noches, habrás deseado no haberte enterado de estos datos nunca, quedándote ahora la única salida de intentar no pensar en ello, pues su veracidad es algo de lo cual tarde o temprano te vas a enterar, y de la peor forma. Número 1. Si crees que estarías mejor sin haber visto el video, dale pulgar arriba y recomiéndaselo a alguien que no te caiga del todo bien. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.